Señor consejero, estamos asistiendo a un escenario de una crisis energética. Aunque el Gobierno de España lo intenta camuflar en la guerra de Ucrania, todos sabemos que es consecuencia de las nefastas políticas que vienen desarrollando a lo largo de los últimos años en materia de energía. Políticas que no tienen absolutamente nada que ver con la guerra de Ucrania. Las empresas quieren pagar menos por la factura de la luz. Los aragoneses quieren pagar menos por la factura de la luz. Van a tardar 2 años, como hicieron durante la pandemia. En 2020 cerraron 5.600 negocios. Casi 2 años en pagar las ayudas. Eso sí, millones de euros que recibieron en el año 2020, ustedes los emplean para tapar los agujeros. Desde el Partido Popular presentamos aquí iniciativas con soluciones. Y ustedes vienen aquí a votar en contra de estas iniciativas y tienen que inventarse argumentos prácticamente ridículos para justificar el voto en contra de las propuestas que trae el Partido Popular. Luego muchas las van a copiar, lo han hecho en el Gobierno de España, usted lo ha dicho, la bajada del IVA de la luz y la bajada del IVA del gas. Ustedes están en el Gobierno para disfrutarlo. Nosotros lo usaremos, señorías, para estar al servicio de todos los aragoneses.